Pues este es el último mensaje en este lugar, en esta primera reunión, y he decidido titularlo. Lo vas a decir fuerte conmigo, pero si tú reconoces que esto es verdad en tu vida, que ha sido también verdad en tu vida, lo vas a decir con convicción, ¿sale? A la una, a las dos, pero aquí está en plural, tú lo vas a decir de forma personal, ¿sale? O sea, vas a decir, está conmigo, ¿sale? Una, dos, tres. Dios está conmigo en cada etapa. Una vez más, Dios está conmigo en cada etapa. ¿Cuántos podemos decirlo ahora en retrospectiva? Es decir, hacia atrás, que Dios ha estado presente en cada etapa de tu vida. ¿Verdad que sí? Y es hacia atrás porque cuando lo ves hacia adelante, pues no lo puedes ver, no conocemos el futuro. Pero sin duda empiezas a reflexionar cómo ha sido tu etapa en cada área en tu vida, desde que tal vez eras más joven, desde que cuando tal vez iniciaste tu matrimonio, cuando llegó tu primer hijo, tu segundo hijo, bueno, qué sé yo. Empiezas a reflexionar y te das cuenta que efectivamente ahí ha estado Dios. ¿Verdad que sí? De otra manera, ¿sabes por qué lo podemos afirmar con total seguridad? Porque de otra manera no estuvieras aquí. De otra manera no estuviéramos donde hoy Dios nos tiene. Y eso es por su gracia, y eso es por su fidelidad. Y eso, di conmigo, es a pesar de nosotros mismos. Dios ha estado con nosotros en cada etapa. Esa es una verdad que ha estado muy, muy arraigada en mi corazón. Como ha estado en estos 7 años que hoy Dios nos permite finalizar. Desde el día 1, desde ese primer domingo del mes de marzo 2017, que arrancamos en este lugar creyendo en el Señor con 12 personas y un micrófono prestado y un teclado prestado, y era todo lo que teníamos, y una bocina prestada. Y Dios ha sido fiel, y Dios ha dado en estos años crecimiento a su iglesia, y Dios ha dado la pauta para ir fortaleciendo. Es una etapa. ¿Cómo va a quedar evidenciada esta etapa de creación y vida Ojo de Agua? La etapa en la que el Señor puso cimientos. ¿Estás de acuerdo? ¿Los cimientos son importantes? Claro que son importantes. Los fundamentos de esta etapa como congregación va a quedar en su historia como la primera etapa que el Señor puso pilares. Y hablo en el asunto no solamente ministeriales, porque Dios en esta etapa seleccionó. Hoy tenemos un liderazgo, hoy tenemos un equipo de servicio, hoy tenemos coordinadores de ministerio, hoy hay gente que se encarga de diferentes áreas, ¿sí? Pero también hablando de pilares, es que Dios puso, voy a decirlo así, pilares personales en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy, por la gracia de Dios, yo creo que ya tenemos un acercamiento un poquito más claro hacia cuál es el plan de Dios, cuál es nuestro actuar o cómo deberíamos de responder frente a su consejo que tal vez no teníamos hace 7 años. Entonces, esa es la verdad, familia. Dios ha estado en cada etapa. Y yo quiero motivarte, ¿sabes? Porque sí hay nostalgia, sí sentimos cosas, ¿verdad? Porque como cuando te mudas de casa, ¿verdad? Dices, ay, ahí yo recuerdo, ¿verdad? Cuando llegó el primer bebé, ¿no? Y así, ¿verdad? Y la cunita, ¿verdad? Y pues así como hoy estamos aquí, vinieron recuerdos de cuando mi hijo estaba chiquito. Y bueno, ¿para qué te cuento? Ya mejor mejor nos enfocamos en lo que Dios quiere hablar. Pero yo quiero animarte porque la presencia de Dios, quiero decirte, esta es una verdad, no está limitada por un lugar físico. ¿Verdad que sí? ¿Lo crees? Sí. Vuelvo a repetirlo, la presencia de Dios no está limitada por un lugar físico, porque Él sigue guiándonos hacia su propósito, y eso es lo que en esta mañana vamos a desarrollar. Quiero llevarte a lo largo de las Escrituras cómo el pueblo de Dios también pudo evidenciar en diferentes etapas, cómo Dios está con nosotros. Y vamos a hacer referencia de algunas etapas donde el pueblo de Dios estuvo inmerso también digamos,
lo que de alguna u otra forma nosotros hacemos y nos reunimos, que es para adorarlo, para exaltarlo. Este lugar, ¿verdad? Ha sido un lugar, o estas instalaciones, estos años, Dios nos ha permitido que estas instalaciones hayan sido utilizadas para hacer un lugar de oración. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí oraste mucho en este lugar o no? Oraste. También Dios permitió que estas instalaciones fueran un lugar de enseñanza. Yo te pregunto, ¿recibiste el mensaje de Dios? ¿Escudriñaste las escrituras en este lugar? ¿Verdad que sí? ¿Fuiste capacitado? ¿Verdad que sí? Pero también Dios mostró también algo precioso, y es que pudimos tener comunión no solamente con Dios, sino también unos con otros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen amigos aquí entrañables en esta casa? Levanta tu mano. ¿Verdad que sí? ¡Wow! Esa es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios que encuentra la oportunidad de relacionarse con con las personas, voy a decir, lo que comparten la visión más extraordinaria en sus vidas. ¿Y cuál es esa visión? La visión que Dios nos da. Es decir, adoramos al Dios, ¿verdad?, el Señor del universo, y qué mejor manera de compaginar con alguien más. Así, de esa manera, mira, hay que decirlo, los edificios solo son estos, son herramientas. Este lugar ha sido una herramienta útil en las manos de Dios, pero no es el centro de nuestra fe. Y es importante que tú tengas claro esto, ¿verdad? Este lugar puede ser utilizado, y tal vez lo utilicen cuando lo dejaron hace mucho tiempo, vino a ser utilizado para cuestiones incorrectas, hablando de una forma moral, pero a fin de cuentas no deja de ser que solamente un edificio. Ahora, el centro de nuestra fe es lo que le da el enfoque, es decir, Dios no se limita a un lugar, porque su presencia camina cuando su pueblo va en cada etapa. Y eso es lo que yo te quiero llevar en un recorrido breve, cómo Dios fue llevando en cada etapa a el pueblo de Dios. Vamos a empezar con la primera etapa, ¿sale? Hay etapas. Cuando hablamos de etapas, pues nos hablamos de ciclos, ¿verdad? No siempre vamos a permanecer en una etapa, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, hay problemas por los que quieren ser todavía niños y ya son unos cuarentones. Pues ya, ¿cómo te explico? Que ya no eres un joven adolescente, que aunque te sientas joven, ya no eres joven. Ya eres un adulto en edad madura, ¿verdad? Pero qué importante comprender cada etapa. Yo te quiero preguntar, ¿podrás decir el día de hoy en qué etapa te encuentras? ¿Podrás decir en qué etapa te encuentras tu matrimonio? ¿Podrás responder a qué etapa se encuentran tus hijos o los que son padres con sus hijos? ¿Verdad? Porque hay diferentes etapas, ¿cierto o no? A ver, hablando rápidamente en cuanto a la crianza con los hijos. No es la misma etapa tener unos hijos en la guardería o en el kinder que tener hijos en la universidad, ¿cierto o no? ¿Son qué? Etapas diferentes, ¿cierto? Y así, no es lo mismo los primeros años de matrimonio que después de los 25 años, ¿verdad? De las, ¿cómo se llaman? Las bodas de plata, ¿verdad? Son di conmigo otra vez, etapas. Y así la vida va avanzando y la vamos a poder seccionando por etapas. Y el pueblo de Israel vivió diferentes etapas con Dios. Vamos a empezar a referenciar la primera. Bueno, aquí está una de las primeras frases que te tengo el día de hoy. Dilo fuerte conmigo. Dios no se limita, fuerte, a un lugar. Su presencia camina con su pueblo, dilo fuerte, en cada etapa. ¿Cuántos quieren que Dios siga con nosotros, hablando como congregación, en esta nueva etapa que vamos a comenzar a partir del próximo domingo? ¿Verdad que sí? De verdad, si eso no está, no sé tú, pero yo no voy a ningún lado. A lo mejor, hay que decirlo, a lo mejor va a ser incómodo para algunos, a lo mejor no va a ser tan grato para algunos. Para algunos tal vez va a decir, está lejos, para mí no me agrada, está mejor allá. No sé, podemos tener un montón de opiniones. Pero mira, todo eso, a fin de cuentas, no es tan importante como lo más trascendente, que es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y así nos vayamos a un cerro, familia,
Si la presencia de Dios va con nosotros, no nos vamos a ir al cerro, pero, claro, pero eso es lo más trascendente. Así fue en la historia del pueblo de Dios. Mira, vamos a empezar con la primera. Di conmigo, la presencia de Dios en el tabernáculo. Fíjate que la idea de reunirse no solamente es del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios había decidido emigrar, ¿te acuerdas? Este es el contexto. Eran esclavos, no tenían un centro, por así decirlo, de lugar de adoración, lo hacían de forma personal o aislada, pero camino a la tierra de promesa, no se iban a esperar, fíjate qué interesante es esa, ¿verdad? No se iban a esperar a decir, ya llegamos y ahora sí vamos a adorar a nuestro Dios, ¿no? Fíjate que Dios le dio las instrucciones a Moisés para que él erigiera un tabernáculo, llamado tabernáculo ¿de qué? De Moisés. Fue diseñado como un lugar móvil. ¿Se entiende lo que es eso? ¿Verdad? Es decir, estaba diseñado para que vamos avanzando, lo armáramos, ¿no? Como un Lego, ¿no? Algo así, ¿no? Y después desmontarlo y vámonos, ¿verdad? O sea, qué práctico. ¿A poco no sería hoy, al día de hoy, muy práctico? ¿Verdad? Irlo montando, desmontando, porque ese era el diseño, en un lugar móvil para que la presencia de Dios, fíjate qué verdad tan preciosa, los acompañara en la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Mientras el pueblo de Israel iba avanzando el desierto, ellos podían tabernacular, por así decirlo, porque el tabernáculo es una verdad, ahí lo tienes entre paréntesis, de que ¿qué? Dios guía a su pueblo. Dilo una vez más fuerte, de que Dios guía a su pueblo. El tabernáculo es esa principal evidencia. Vamos a verlo en las escrituras para percibirlo, cómo se puede ver claramente este principio. Mira, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer solo los versículos 34 al 38 y miren lo que dice. Entonces, está hablando del tabernáculo. Fíjate, dice, la nube cubrió ¿el qué? El tabernáculo. Esa nube representaba lo que a continuación va a decir, dice, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esa nube de su presencia, hoy cantamos canciones, ¿verdad?, que hablan de la nube de la presencia de Dios, y esa es la gloria del Señor que estaba recuerda, en ese lugar que era móvil, porque Dios quería evidenciar en su pueblo que Él era quien los estaba guiando, que Él era quien los estaba respaldando. Claro, el pueblo, tú conoces la historia, ¿verdad? Espero. El corazón del pueblo pues fue duro, fue necio, fue terco. ¿Verdad? Cuánta referencia hay a nosotros también el día de hoy. Eso ya es otra cosa. Pero la verdad es que Dios se mostró como fiel. Él estuvo, su presencia estaba ahí y Él los iba llevando en esa dirección. Versículo 35 dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque mira, porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Verso 36, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Versículo 37, pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Ve qué interesante. Verso 38, ahí vamos a terminar. Durante el día, la nube del Señor se quedaba en el aire, ¿te imaginas? Sobre el tabernáculo. Y durante la noche, ¿qué pasaba? Resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Qué increíble, ¿a poco no? Es extraordinario percibir esta verdad porque vemos que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios estaba demostrando su fidelidad y su guía constante. ¿Sí? El tabernáculo era evidencia de que donde el pueblo caminaba, ¿qué? Dios los guiaba, Dios los acompañaba. Ese es quien da la dirección, ese es quien muestra la pauta para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios en esta etapa, en esta nueva etapa, nos siga acompañando?
De ahí, ¿verdad? Como dicen, para adelante. De ahí viene la preciosa frase que dice: si tu presencia no irá con nosotros, no nos saques de aquí. Porque, ¿qué nos podría deparar si Dios no nos guía, familia? Ahora velo en tu propia vida. ¿Qué sería de ti si Dios no te guiara? Si no te diera su presencia fiel día tras día. Si yo puedo responder rápidamente, estaría perdido, extraviado, confundido. ¿A poco no? ¿Y no esa es la actitud en la que un mundo camina hoy? ¿Por qué manifiesta tal vez la actitud? Porque muestra que no tiene rumbo, que no tiene esperanza. Viven en una soledad fatal en la cual es entendible saber que pueden reaccionar de esa forma por no tener su dirección. Dios está guiando a su pueblo, familia, a que tú y yo podamos seguir confiando. Esta primera etapa del pueblo de Israel era la evidencia de que Dios es quien nos guía y que a donde Él marque la pauta, ahí nosotros tenemos que seguirlo. Este principio lo hemos visto en muchas áreas en esta casa incluso. Dios un día nos dijo, hay que transmitir, ¿verdad? Y lo hemos empezado a hacer. Dios nos ha dicho, hay que tener esta visión generacional, y es donde hemos trabajado. Y nos damos cuenta que así Dios nos va marcando la pauta en cada etapa. Ahora Dios nos dijo, hay que movernos. Estamos respondiendo en fe, ¿verdad? Creyendo que esto que Él nos está dirigiendo va a traer consigo gran fruto. Esa es la primera etapa que el pueblo de Israel llevó a cabo. Una etapa donde la presencia de Dios en el tabernáculo, Dios los guiaba. Y ahí tenemos que pasar al siguiente. Entonces, di conmigo otra vez fuerte en esta frase. Es lo importante no es el lugar a donde adoramos. Recuerda que era el tabernáculo un lugar ¿qué? Móvil, ¿cierto? No había tanto énfasis en dónde, aquí tiene que ser, no. Sino que es lo importante, que su presencia va con nosotros. Una vez más lo vamos a leer fuerte. 1, 2, 3. Lo importante no es el lugar donde adoramos, sino que su presencia va con nosotros. ¿Le podremos dar un aplauso al Señor entonces en esta verdad? ¿Lo creemos? Bien. Ahora, claro que habrá sentimentalismo, ¿no? Eso ya es otro, claro, ¿no? Porque algunos dicen, ay, ahí, no recuerdo, pues eso ya es otra cosa. Y eso, no es que esté mal, pero no va en cuanto a lo importante y lo trascendente que es, ¿verdad? Esto. De ahí pasamos a la siguiente etapa que el pueblo de Israel vivió. ¿Por qué? Porque tú sabes, vamos rápidamente a relatar la historia. Una generación se pierde, no le cree al Señor. Tiene que venir otra segunda generación para poder entrar. No entra ni Moisés, ¿verdad? Y hay un porqué. Solamente 2 hombres, ¿verdad? Pero viene otra siguiente generación, que es la generación de Josué, que tiene que poseer la tierra, porque está plagada de gigantes. Viene una etapa dura, estoy hablando rápidamente para no extenderme tiempo. Se levantan jueces, posteriormente a Josué, ¿verdad? Es un caos Israel, hay un ciclo que los lleva a una continua decadencia, hasta que Dios, ¿verdad? Percibe corazón que de su pueblo, que les interesa que tengan un rey, porque la verdad es que Dios quería ser rey sobre su pueblo. El pueblo de Israel no lo entendió y Él dijo, danos un rey, y pues les fue como en feria. Y tenemos 2 libros, los de Reyes, donde la mayoría fueron reyes que hicieron lo contrario. Algunos empezaron bien, pero no terminaron bien. Llega el momento desde el primer rey de Israel, tú lo conociste bien, hemos tenido series sobre eso, Saúl, y después de ahí viene, ya sabes, lo que Dios hace en cuanto a el trato que tiene con el ungido, que viene David, y de David viene Salomón, y Salomón es el encargado ahora
ya no de erigir un tabernáculo, ya no más, porque esa etapa ha pasado, viene otra etapa, y esa etapa es la de construir, ¿un qué? Dilo fuerte, ¿un qué? Un templo. Y eso, ¿verdad? Está muy claro, evidenciado en muchos de nosotros, porque a lo mejor hasta el día de hoy tú tienes la referencia de esto, ¿verdad? De esta parte, de esta segunda etapa, porque a lo mejor te enseñaron de chiquito, ¿a dónde vas? Al templo, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no? Claro, no estoy diciendo está mal, pero es parte desde esta instancia de cómo se logró. Y esa verdad de la presencia ahora ya no en un tabernáculo, ahora ¿en dónde? En el templo, trae consigo una segunda verdad. ¿Cuál es esa segunda verdad? Lo tienes ahí en paréntesis. Dilo fuerte, que Dios habita con su pueblo. Dilo otra vez fuerte, Dios habita con su pueblo. Recuerda, la primera fue el tabernáculo, y ahí es una evidencia de que Dios guía a su pueblo, pero ahora no solo es que guía, ahora Dios habita con su pueblo. Mira qué hermoso. Vamos a ver qué importante es esta evidencia de esta segunda etapa en el pueblo de Dios. Bueno, vamos a tener referencia al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. Ve lo que pasa. Salomón, ¿recuerdas? Pero él hace una interrogante, dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? ¿Tú qué piensas? Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Se hace una interrogante muy buena, Salomón, ¿cierto? ¿Tú qué piensas, familia? ¿Sí es posible? Sí es posible, pero es honesto, o sea, la pregunta es profunda, porque mira lo que dice a continuación y es realmente una verdad, porque dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, ¿verdad que sí? Claro, recuerda que con quien estamos tratando es con quién, con el Rey del universo. ¡Wow! El creador de todas las cosas, que no tiene falta de nada, no tiene necesidad de nada. Salomón está siendo muy honesto, diciendo, es verdad, o sea, sí está precioso. Tú sabes que ha sido el templo de Salomón fue considerado como una de las maravillas más importantes del mundo antiguo, que después fue destruido, bueno, es otro punto, pero era precioso, era extraordinario, lo mejor de lo mejor, piedras preciosas, materiales de alta calidad, desde David preparó para aún de su riqueza personal, o sea, era una cosa bárbara, como dicen. Pero Salomón se hace la pregunta, ¿realmente Dios puede? O sea, ¿esto que hemos hecho realmente podrá ser como para decir que Dios habita aquí? Él responde, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Dice, mucho menos este templo que he construido, que no era poca cosa, que no era cosa, como dicen los argentinos, sencillita. Evidenciaba que definitivamente Salomón entendía con quién estaba tratando. ¡Wow! Versículo 28. Sin embargo, mira, levanta su clamor. Salomón dice, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Verso 30, que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo, Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. ¡Qué increíble! ¿A poco no? ¡Qué increíble entendimiento! ¿Tú percibes, está alineado correctamente este hombre? Pregunta. ¿Sí o no? Está entendido de que aún ni las mejores cosas, voy a decirlo de esta forma, ni la mejor infraestructura puede llegar al nivel de lo que Dios se merece.
Pero él está reconociendo que eso no es lo más importante. Que lo más importante es tener un corazón alineado. Un corazón que reconoce a Dios, que reconoce su necesidad de Dios. Y lo más importante, que cuando clame a Él, Dios lo escuche. Porque ¿de qué serviría, familia, si el día de mañana logramos, con la gracia y el favor de Dios, instalaciones muy bonitas, muy hermosas, muy cómodas y lo que quieras y gustes, si nuestros corazones no están alineados? Sería como hoy se dice, eso sería solo una fachada. ¿Has visto algunos edificios que por dentro están muy bonitos, por fuera, perdón, están muy bonitos? Que dicen, órale, pero entras y dices, no. Sus rostros ya lo delataron, ¿verdad? Dicen, no. Espero que nadie haya pensado en su casa, ¿verdad? O sea, por el desorden. Bueno, familia, entender que esta verdad nos lleva a comprender que nuestro Dios, dilo fuerte, no está limitado por ladrillos y paredes. Amén. Dios no está limitado con ladrillos y paredes. Aunque el lugar era muy hermoso, vuelvo a repetirlo, era un lugar de encuentro, pero no limitaba la presencia de Dios, porque su presencia va más allá. Familia, estos años en este lugar han sido años muy fructíferos, ¿sí? Pero aún nuestra relación con Dios no depende de este edificio. Nuestro corazón es que podamos seguir creciendo en conocer a nuestro Dios, caminar en obediencia donde Él nos quiera llevar y poder percibir esta siguiente verdad, que a fin de cuentas, otra vez, es no solo el tabernáculo es evidencia de que Dios nos ¿qué? Nos guía, pero el templo ¿qué es? Un recordatorio que Dios habita con su pueblo. Otra etapa también muy hermosa en el pueblo de Israel. Y vamos ahora ya a la tercera y última etapa, que también es muy importante, porque tú sabes, después del templo, otra vez, como dicen, un ciclo degenerativo logra suceder con el pueblo de Israel, no se entiende y bueno, tú sabes lo que pasa, conoces la historia y Dios tiene que levantar a dos naciones en su diferente tiempo, Asiria y Babilonia, para sitiar a Jerusalén, sitiar a Israel, derribarla, reino del norte, reino del sur, en su diferente tiempo y exiliarlos. Qué recordatorios tan importantes, porque ahora ese templo estaba hecho ruinas. Y viene un periodo de reconstrucción, ¿verdad? Y desde ahí se lanza un mensaje profético de lo que dio, aún en la reconstrucción del segundo templo con Nehemías, Esdras, Zorobabel, viene un mensaje que aún habla de que el templo no va a ser un lugar ya más físico, un templo en el cual Dios va a habitar y lo va a hacer por medio de su espíritu. Ve qué increíble. Y entramos entonces a la etapa, a otra nueva etapa, y es la etapa y la era de la iglesia. Di conmigo, ¿de qué? La iglesia. Tercera y otra etapa, la etapa donde la presencia de Dios está ¿en quién? Dilo fuerte. En nosotros. ¿En quién? En nosotros. Sí, por eso no quiero decir que sea incorrecto decir vamos a la iglesia, porque creo que lo entendemos. Estamos diciendo vamos al lugar, al centro de adoración. Pero recuerda, la iglesia no es el lugar a donde vamos, es la familia a la que pertenecemos. Tú y yo somos la iglesia. Y es por eso que la iglesia nosotros somos la iglesia del lunes, la iglesia del martes, la iglesia de cada día, porque no es que tengamos reuniones en esos días, porque la iglesia tampoco son las reuniones. La iglesia está donde cada miembro, cada hijo de Dios está. Y tenemos que hacer iglesia en cada rubro y en cada etapa en nuestras vidas diarias. Por eso, esta tercera etapa también me encanta percibirla. ¿Sabes por qué? Porque nos va a llevar a entender que los creyentes, cada uno de nosotros, nos hemos ahora convertido en ese nuevo templo.
¿sí? Hace algunos meses di un mensaje, ¿verdad? De que nosotros somos ¿el qué? El templo. Eso es lo que dice la Biblia acerca de ti y de mí. Vamos a verlo como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ve cómo está resaltada esta verdad. Dice, preguntando, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son ¿qué? El templo ¿de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Órale. ¿Ya te diste cuenta de que tú eres el templo de Dios? ¿Y ya te diste cuenta de que el Espíritu de Dios vive en ti? ¡Qué tremenda verdad! Verso 17 dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios, como es santo, y por si no quedó claro, dilo fuerte conmigo, termina de leer fuerte conmigo este versículo 17. 1, 2, 3. Y ustedes son ese templo. Oh, ahora lo vas a decir personal. 1, 2, 3. Y yo soy ese templo. ¿Alguien le podrá dar un aplauso fuerte al Señor? En esta nueva etapa, no me malinterpretes, no estoy diciendo que los templos están mal, no. Pero Dios ya no habita en manos hechas, en infraestructura hecha por hombres. Dios ahora habita ¿en dónde? En nosotros. ¿En quién? En su iglesia. Nosotros somos ahora ese templo que ha pasado de ser un edificio, ahora que su Espíritu mora con nosotros. Y eso es extraordinario, familia, porque la iglesia no es el edificio. Otra vez dilo, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Ha sido maravilloso este tiempo, ha sido extraordinario estos 7 años, pero mira, la iglesia no es este edificio. La iglesia es cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que hacen iglesia, no solo los días de reunión, lo hacemos cada día en nuestras vidas. Y en cada lugar a donde tú estás, cada uno de ustedes están en un diferente sector. Algunos están en el sector de la tecnología, ahí está tu asignación. Algunos están en la asignación, en el rubro de la salud, ahí Dios te da una asignación. Y así podemos describir cada ramo, cada obra donde Dios te tiene, aún en tu propio hogar. Ahí es donde todos estamos llamados a seguir siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Hay mucho que agradecer, ¿verdad que sí, familia? Por su fidelidad en este tiempo. Pero podemos direccionarnos ahora a que cada etapa Dios mostró diferente, ¿verdad? Es el mismo Dios mostrando diferente faceta para con su pueblo para poder tomarlo. El tabernáculo lo vamos a repetir otra vez, nuevamente. El tabernáculo nos recuerda que ¿qué? Otra vez, fuerte. Que Dios guía a su pueblo. El templo nos recuerda que ¿qué? Que Dios habita con su pueblo. Pero la tercera y última etapa, que la presencia de Dios en nosotros, nos recuerda que Dios habita. ¿Ahora en quién? En su iglesia. Amén. Dios habita en nosotros. Y si entonces nos vamos a donde Él nos lleve, familia, ahí iremos. Quiero terminar y que en su momento les voy a lanzar la convocatoria con algo real, algo que está pasando en nuestra nación y que no podemos ser indiferentes. No sé si alguien escuchó hace algunas semanas, fue noticia nacional, de los famosos desplazados de las iglesias cristianas en el estado de Hidalgo, que literalmente por causa de su fe los sacaron, destruyeron sus propiedades, sus casas. En esta semana tuve contacto con un ministerio, con una congregación que ustedes también ya la conocen, que está en Mixtla de Altamirano, ¿ya?
y que fíjate lo que Dios ha hecho en sus corazones. Ve nada más la calidad, porque tú vas a ver los videos y vas a ver que sin duda como dicen, te mueve el corazón para decir, Señor, a veces creo que el que menos tiene es el que más está dispuesto. Y de su necesidad, ¿sabes qué? Dios ha puesto, y platiqué esta semana con el pastor David, y ha puesto en su corazón a juntar un equipo y ir a ayudarles a estos desplazados a construirles sus casas. Ayudarles, no tienen nada. Si tú ves los videos, están viviendo en la calle, literal. Y Dios ha puesto ese corazón para trabajar, y en su momento les vamos a extender la invitación. Si alguien quiere ir también, y la forma en la cómo podemos apoyar, porque sabes que, otra vez, la iglesia, dilo fuerte, no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Amén. ¿Cuándo estamos listos para una nueva etapa? A Creación y Vida, Ojo de Agua. ¿Sí? Sí, vamos a seguir conservando el apellido. No te preocupes, no es porque solamente estábamos en la colonia Ojo de Agua. Es porque un ojo de agua es un manantial de vida, donde brota la vida. ¿Y cuántos saben que la vida es la vida de Dios? Y cómo podemos ser nuevas criaturas, ¿verdad? Y cómo podemos manifestar. Por eso nos llamamos creación y vida, porque en el Señor somos nuevas creaciones, y Él solamente nos da la verdadera vida, la vida en abundancia. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y primero yo quiero hacer dos cosas. Tenemos algunos minutos. Primero, para poder agradecer, ¿verdad que sí? Agradecer estos 7 años y más, 7 años y meses, por su fidelidad en este lugar. Porque tal vez algunos de ustedes llegaron a conocer al Señor en este lugar, ¿verdad que sí? O tal vez en este lugar Dios hizo cosas hermosas, como tal vez en este lugar fue donde te comprometiste con Dios de verdad, donde hubo una madurez, donde hubo cambios en tu vida cuando tomaste decisiones, ¿sí? A lo mejor para algunos de ustedes fue un lugar donde Dios sanó y sigue sanando, donde Dios restauró. Para otros tal vez fue un lugar donde Dios los volvió a encender en el sentido de su corazón, de su amor por Él. Yo sé que hay muchas cosas, pero número uno, vamos a agradecerle al Señor, porque no debemos de olvidar de dónde veníamos. ¿Cómo estabas? Hace más de 7 años, ¿cómo estaba tu matrimonio? Yo sé que tal vez hoy puedes decir, no, está todo arreglado. Yo también. Nadie puede decir eso, porque todos tenemos áreas de oportunidad. Pero hoy te das cuenta que definitivamente Dios es quien ha obrado. ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu corazón? Señor, gracias por estos 7 años. Pero también vamos a pedirle, vamos a comprometernos. Palabra clave, porque el compromiso de seguir siendo fieles a Dios es una decisión personal. Vamos a necesitar gente comprometida por la próxima etapa. Ya hay bases, gloria a Dios. Hay pilares, gloria a Dios. Pero se avecina una nueva etapa. Se avecina una nueva etapa donde solo vamos a evidenciar lo que Dios ha hecho en este tiempo, de esta primera etapa. Como de forma coloquial lo podemos decir, se ha colocado un primer nivel, pero viene un segundo nivel con nuevos retos, nuevos desafíos y nueva forma de ver la gracia y el poder de Dios obrar. ¿Qué te parece si en esta dinámica lo hacemos el día de hoy? Gracias, y también, Señor, te pedimos que podamos comprometernos para que nuestra fe y pasión no sea la misma, aumente. ¿Verdad que sí? ¿No quieres ser el mismo? No, ¿verdad? Nadie. Que nuestro amor por Dios crezca así también en esta nueva etapa. Con tus ojos cerrados. Señor, gracias. Dale gracias por su fidelidad. Tal vez
Llegaste hace 7, 6, 5, 4, 3, 2, tal vez tienes meses, sea cual sea, has llegado. Has llegado no solo a un lugar, no llegaste a un lugar físico, llegaste a el propósito de Dios en tu vida. Porque lo que hace el Señor con cada uno de los que nos acercamos es eso, que nos da sentido de identidad, nos da propósito. Tenemos hoy propósito. Tú no vives por vivir, tú vives con propósito. Tú tienes hoy ya una asignación de parte de Dios que te ha dado y te va a seguir madurando para que la puedas seguir comprendiendo. Es una asignación personal que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Para eso vives. Por eso tú y yo no nos podemos despertar de la misma manera que se despierta alguien que no cree. Porque sabes, en el momento que te despiertas te das cuenta que Dios te ha elegido para establecer su reino en esta tierra. Y esa es la razón para la cual vives. Todos tendremos actividades, tendremos trabajo, haremos muchísimas cosas, pero ni siquiera eso es la asignación personal que tenemos, porque ni siquiera vivimos para trabajar. Vivimos para adorar al único que es digno. Y un estilo de vida de adoración no es un estilo de vida que pienses que se trata de cantar todo el día. Es un testimonio vivo de que vive para Dios. Y todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por todos los que han llegado y se han sumado y hoy forman parte de esta preciosa familia, Señor. Pero a partir de la próxima semana, esta familia va a empezar a crecer, no solo numéricamente, va a crecer en sus desafíos, en sus compromisos, en sus retos, sin duda vas a sacarnos cada vez más de nuestra comodidad y vamos a evidenciar que tú eres fiel, que tú eres bueno. Y a donde nos lleves, Señor, así como lo hemos visto en cada etapa en tu pueblo, ahí iremos. Gracias por habitar con nosotros, gracias por habitar entre nosotros, pero gracias porque la mejor forma de mostrar adoración es una vida rendida a tus pies.